Aperturamos la guía de estudio número 1 de la segunda unidad con el tema Administración de Recursos Humanos. El término Administración de Recursos Humanos también puede ser conocido como ARH, así con las siglas que vemos acá. ARH significa Administración de Recursos Humanos. Ahora, vamos a comprender que en toda empresa existe un departamento con el nombre de recursos humanos. Ellos son los encargados. Recuerde que la administración, voy a hablar específicamente de la administración. La administración incorpora diferentes elementos, procesos, principios, los cuales permiten alcanzar una meta, un objetivo. Y cuando hablamos de administración, estamos hablando de planeación, organización, dirección y control. Entonces, los recursos humanos o el Departamento de Recursos Humanos se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar personal que va a estar ocupando diferentes cargos o puestos dentro de la empresa u organización. En algunas empresas existe el Departamento de Recursos Humanos, en otras no, ¿sí? Cuando en una empresa no existe el Departamento de Recursos Humanos, las funciones de este departamento le competen al gerente o a los directivos de la empresa. En algunos casos y en otros, las empresas contratan a una empresa ajena para que realice todo el proceso de reclutamiento y selección del personal. O sea, hay tres modalidades: que la empresa tenga un departamento, que se le asignen estas funciones a los gerentes, o bien que contraten a una empresa ajena a la propia y que ésta realice el proceso de reclutamiento. Ahora, ¿qué es la administración de recursos humanos? Nuestro folleto de unidad, recuerde, usted ya tiene acceso a este material a través del link de la guía de estudio número 1 de la segunda unidad. Para comprender la importancia de los recursos humanos, así como el proceso de reclutamiento y selección dentro de la organización, es necesario conocer algunos conceptos relacionados con la misma. Ahora, vamos a estudiar qué es la administración de recursos humanos, puesto que esta se va a centrar en dos procesos claves que son el reclutamiento y la selección del personal, y vamos a comprender esas técnicas necesarias para poder hacer el proceso de reclutamiento y selección. Definiciones. ¿Qué dicen que es la administración de recursos humanos? Dada la importancia de la administración de recursos humanos, que la administración de recursos humanos, perdón, tiene para la organización, existen diversos conceptos que tratan de explicar en qué consiste. A continuación se enuncian algunas definiciones. El primer personaje es Víctor Rodríguez y él dice, la administración de recursos humanos para él dice que es un conjunto de principios, procedimientos que procuran la mejor elección, educación y organización de los servidores de una organización. Cuando utilicemos el término acá, organización, nos estamos refiriendo a una empresa, a una institución, ¿sí? Sin satisfacción su satisfacción en el trabajo y el mejor rendimiento en favor de unos y otros. Entonces, para este personaje, para Víctor Rodríguez, la administración de recursos humanos está basada en el proceso, en diferentes principios y en el proceso de elegir, educar y organizar a aquellas personas que van a ocupar cargos o puestos dentro de la empresa. Para poder elegir, educar y organizar, se necesitan las diferentes técnicas de reclutamiento y selección del personal. El siguiente personaje nos dice Joaquín Rodríguez Valencia. Define la administración de recursos humanos como la planeación, organización, dirección y control. Si hacemos un análisis, recuerde que estos son los 4 procesos de la administración. Dice, y control de los procesos de dotación, remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, negociación del contrato colectivo y guía de los recursos humanos, idóneos para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes reciben el servicio y satisfacer también las necesidades del personal. Es decir, para Joaquín Rodríguez Valencia, la administración de recursos humanos es dotar, es decir, enviar personal a los distintos departamentos solicitantes. Remuneración, pagarle al personal el sueldo o el salario acorde al trabajo que ha estado realizando. Capacitación,
valga la redundancia, capacitar al personal en las tareas, en las responsabilidades, en uso de maquinaria, en todo lo que éste tenga que realizar. Evaluación del desempeño, medir los resultados, si el trabajador está rindiendo acorde a las necesidades del cargo puesto, si tiene o maneja o no las habilidades, el conocimiento necesario y las habilidades para poder desarrollar o desempeñar las tareas. Y dice negociación del contrato colectivo. En toda empresa hay una relación laboral de patrono y trabajador. Cuando se llega a un sistema de patrono y trabajador, se firman los famosos contratos colectivos. El contrato es un acuerdo mutuo entre ambas partes, es decir, el patrono se compromete a tener empleado a el trabajador durante un tiempo prudente, pagando una cantidad establecida de sueldo. Y el trabajador se compromete ante el patrono a cumplir con sus funciones, acepta el horario y el sueldo establecido. Entonces, un contrato es un convenio de mutuo acuerdo. Entonces, aquí este personaje, Joaquín Rodríguez Valencia, nos dice que es dotar, remunerar, capacitar, evaluar el desempeño, negociar lo que es el contrato, para así entonces concluir con las funciones de la administración de recursos humanos. Es decir, que a eso se centran ellos, porque dice, es el proceso de dotación, remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, negociación del contrato colectivo y guía de los recursos humanos, diversos para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes reciben el servicio y satisfacer también las necesidades del personal. Es decir, cuando se contrata personal capacitado, personal con el conocimiento, este obviamente va a ser idóneo para desarrollar las tareas o responsabilidades que le competen. También el pago pues va a ser justo, las capacitaciones van a tener resultados, el desempeño, los resultados del desempeño van a ser mejores. Es decir, al momento de contratar a una persona que mejor califique y que reúna todos los requisitos establecidos, mayores serán los resultados que obtenga la empresa, y a eso se centra la administración de recursos humanos, a contratar, pero previo a la contratación, reclutar y seleccionar a aquellos que son los candidatos que más calificaron y que reúnen las características según el cargo o puesto a ser ocupado. Eso dice Rodríguez Valencia. Fernando Arias Galicia dice que la administración de recursos humanos es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, entre otros, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. De las anteriores definiciones debemos concluir que la administración de recursos humanos es aquella que tiene que ver con el aprovechamiento y mejoramiento de las capacidades y habilidades de las personas y en general con los factores que le rodean dentro de la organización, con el objeto de lograr el beneficio individual de la organización y del país. Entonces, este personaje nos dice que la administración de recursos humanos dice que va a implicar, o a través de esta se van a aplicar diversos elementos con enfoque de crecimiento, hacer que el trabajador rinda acorde al trabajo, al área, a sus necesidades. Se va a tomar en cuenta la experiencia del trabajador, que es muy importante que alguien al momento de querer ocupar un cargo puesto tenga experiencia. Y aunque esto pareciera ser un poquito contradictorio, ¿verdad? Porque pues sabemos que una persona interesada en un cargo puesto que recién fue graduada definitivamente no tendrá experiencia. Pero hay algunas empresas que como requisito fundamental solicitan que quienes quieran ocupar el cargo puesto tengan experiencia comprobable. Entonces esto quedará a criterio de la empresa. Pero dice que se va a tomar en cuenta el esfuerzo, la conservación, el acrecentamiento, la experiencia, la salud. Es muy importante que el trabajador tenga una integridad física, emocional y demás para poder desarrollar ciertas actividades o tareas.
El conocimiento es muy importante, ¿verdad? Se supone que si usted tiene un título de una profesión es porque usted tiene el conocimiento y es muy importante. Recuerde, quien es su mejor carta de recomendación es usted mismo, ¿verdad? Hay personas que en algún momento se han dedicado a falsear títulos y esto es un delito. Entonces, es muy importante si sabemos que nosotros estamos en un proceso académico y debemos rendir. Por ende, que si en nuestro título dice, por ejemplo, en mi título dice bachiller en turismo y administración de hoteles, muy bien, yo tengo que tener un conocimiento y el conocimiento base y clave respecto a la carrera, al trabajo y a las funciones que debo desempeñar en las diferentes áreas. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un título pero no tengo el conocimiento? Y esto es algo muy común. Entonces tenemos que tener cuidado. Acá lo que nos está diciendo Fernando Arias Galicia es que se incorporan estos elementos a tal grado de que lo que es el esfuerzo, la experiencia, el acrecentamiento, la salud, el conocimiento, se ve reflejado a través de las diversas habilidades de trabajo que tienen las personas. Ese beneficio que se obtiene es general, es decir, es para la organización, así como también para el mismo individuo. Así que estos son los tres conceptos que nos hablan estos personajes respecto a qué es la administración de recursos humanos. Ahora, existen técnicas de administración de recursos humanos, pero enfocadas a lo que es reclutamiento y selección del personal. Yo les voy a estar dando en clase, primero de la próxima semana, vamos a estar aperturando todo lo que son las técnicas de reclutamiento y selección de personal y vamos a ver en qué infiere cada una de ellas. Entonces, acá lo que nos está diciendo, vamos a hablar de algunas técnicas muy básicas, por ejemplo, la técnica que lo vimos en lo que eran las áreas funcionales de la empresa, que fue la evaluación del desempeño. Lo vamos a volver a ver una vez más, pero ya desde este punto de vista. ¿Qué son las técnicas de administración de recursos humanos? ¿Alguien me podría apoyar con la lectura del primer párrafo? Constituye el conjunto de procedimientos que se aplican en forma directa e indirecta a las personas, cargos, secciones, obtención y suministro de datos de competencia de la Administración de Recursos Humanos. Estas técnicas se constituyen en herramientas indispensables en la dirección del área de recursos humanos, por lo que se hace necesario conocerlo y aplicarlo, muy al margen de los problemas laborales. No olvidemos que la Administración de Recursos Humanos tiene como una de sus tareas proporcionar las capacidades humanas requeridas por la organización y desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio a sí mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. Hasta ahí, hasta ahí. Gracias, Ok. compañera. Hasta ahí, gracias. Ahora vea, dice, las técnicas de administración de recursos humanos. Dice que son un conjunto de procedimientos. Nosotros vamos a estudiar 8 técnicas u 8 pasos para poder hacer el proceso de selección del personal. Ahora, cuando hablamos del reclutamiento, que también lo vimos anteriormente en lo que eran las áreas funcionales de la empresa, la última guía de la primera unidad, hablamos de que el reclutamiento solo es atraer gente o atraer personas interesadas hacia la empresa para ocupar el cargo puesto. Esto no nos define que la persona vaya a ser contratada, simplemente la empresa publicó y diseñó, dio a conocer que se iba a ocupar y que estaba una vacante, la cual querían que se ocupara, y entonces las personas interesadas visitan la empresa, pero no define que se va a contratar. La selección, bueno, ya después de haber hecho el proceso de reclutamiento, llegaron, qué sé yo, 15 papelerías y se empieza a seleccionar quiénes son aquellos que califican, es decir, reúnen el perfil y los requisitos que la empresa ha establecido para ocupar el cargo o puesto. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces aquí dice que las técnicas de selección son un conjunto de procedimientos. Dice que se aplican de forma directa e indirecta.
Es decir, personalmente o en algunos casos no, porque vamos a ver que, por ejemplo, hay algunas empresas que cuando hacen el proceso de reclutamiento aperturan páginas, plataformas, correos electrónicos y obviamente ese es un proceso indirecto en donde yo solo me coloco tras una computadora o un dispositivo y lleno mi formulario y automáticamente ya hice el proceso de reclutamiento. Entonces tenemos que tomar en cuenta que puede ser directo. Esas técnicas dice que van a ser aplicadas a personas, a cargos o a secciones de trabajo dentro de la organización. Entonces, las técnicas dice que constituyen herramientas indispensables para que se pueda elegir a la persona más adecuada, la que calificó, no estoy diciendo al mejor, a la más adecuada, al que calificó y al que reunió el perfil y los requisitos indispensables para ocupar el cargo o puesto. Eso es lo que se hace en el proceso de reclutamiento y le compete al Departamento de Recursos Humanos. Dice que la Administración de Recursos Humanos, dice, tiene como una de sus tareas proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio a sí mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. Es decir, una de las funciones de los recursos humanos, del Departamento de Recursos Humanos o la Administración de Recursos Humanos es evaluar a las personas interesadas en ocupar los cargos o puestos, clasificar y seleccionar al más idóneo y proveer personal a los departamentos solicitantes. Por ende, el trabajo debe ser muy minucioso, muy con cuidado para que se contrate a aquella persona que realmente cumple con los requisitos establecidos. Dice, no se debe olvidar también que las organizaciones dependen de su funcionamiento y su evolución, primordialmente del elemento humano con que cuenta. Puede decirse sin exageración que una organización es el retrato de sus miembros. La selección del personal, por ejemplo, surge cuando la organización presenta un desequilibrio interno originado por la necesidad de nuevo personal para cubrir los objetivos empresariales. Es decir, cuando la empresa, por ejemplo, pueden pasar muchas cosas, que la empresa se quede sin personal porque este no estaba cómodo, no se sentía bien dentro de la empresa y decidió irse. Que la empresa tenga mucha productividad y por ende necesiten más mano de obra. Entonces, no necesariamente es porque la empresa o el candidato se haya sentido mal o incómodo, sino que muchas veces incrementan la producción y por ende se ve la necesidad de contratar nuevo personal. Algunas de las técnicas que vamos a encontrar son, la primera, evaluación del desempeño. ¿Alguien puede leer este párrafo? Es vital para una organización mantener un sistema de desempeño técnicamente elaborado, pues este constituye una manera eficaz de promover y ascender los recursos humanos de manera óptima, permitiendo la discusión entre colaboradores y sus supervisores o jefes sobre el rendimiento de cada uno y el poder fijar nuevos objetivos. Continuemos. La evaluación de desempeño debe desarrollarse a la medida de cada empresa y además conseguir una efectiva participación de todos. Lo que se consigue es solamente cuando la misma es abordada como un instrumento de desarrollo y no de castigo. Muy bien, gracias. Entonces, vea pues. Al momento de que a usted se le contrata para elaborar a una empresa, se supone que usted está entregando un currículum vitae, que es un expediente, ya se los voy a explicar más adelante, en donde va su documentación, en donde usted respalda que realmente ha tenido el proceso académico y que tiene el conocimiento, teóricamente y en un documento. Ahora, en el área práctica se le va a medir si realmente usted tiene o no el conocimiento y se hace una evaluación del desempeño o del trabajo que usted está realizando. A eso se refiere. ¿Cuál es el fin de hacer una evaluación del desempeño? Valga la redundancia, evaluar si el trabajador cumple o no
con lo básico, con lo indispensable y si es rentable o no para la organización, puesto que si un trabajador no alcanza la medida, no reúne las características, pues este definitivamente va a ser despedido. Entonces, la evaluación del desempeño, la empresa no quiere perder, la empresa quiere siempre ganar. Entonces, se va a evaluar los resultados que se están obteniendo a través del trabajador, si este está siendo rentable, si hay un sueldo bien, bien invertido, ¿verdad? Y que esto no esté generando ninguna pérdida para la organización. A eso se refiere, ¿verdad? Por eso es importante realizar una evaluación del desempeño, es decir, medir el resultado y el trabajo que está realizando la persona en cada una de las áreas. Eso es algo muy importante. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que se van a aplicar estas técnicas para poder, como herramientas de evaluación y poder definir si realmente la persona que está ocupando el cargo o puesto es idóneo o simplemente no reúne los requisitos básicos. Bueno, número 2, el análisis de puestos. Aquí nos dice, mire, pues, se recuerda que también yo en la clase pasada de lo que era el manual de las áreas funcionales de la empresa, perdón, en una de los cuadros que yo expliqué, hay un cuadro que es para el cuadro de perfil de cargo puesto, donde se detallan las actividades diarias o constantes, las periódicas y las esporádicas que realiza cada trabajador, independientemente del cargo puesto que éste desempeñe. Ahora bien, cuando se hace el análisis de puestos, lo que se permite es evaluar cuáles serán las responsabilidades o las tareas asignadas a cada uno de los trabajadores según el cargo puesto. ¿Alguien puede leer esa técnica, por favor? ¿Alguien me puede apoyar con la lectura? Hay toda una gama de técnicas para obtener información sobre los distintos puestos laborales, incluyendo herramientas como las encuestas, la observación directa y las discusiones entre los colaboradores y supervisores. Estas técnicas permiten proceder a la descripción de puestos. La información obtenida ayuda a proporcionar las bases que determinan los niveles de desempeño de cada puesto. El Departamento de Recursos Humanos establece un sistema de información sobre los recursos de personal a disposición de la organización. Muy bien, gracias. Entonces, vean, dice, a través del análisis de puestos, lo que se pretende es obtener información sobre las funciones o lo que se debe realizar en cada uno de los puestos de trabajo. Por eso habla de un análisis de puestos, en donde se describen todas las tareas, todas las actividades, todas las responsabilidades que se deben realizar dentro de cada puesto de trabajo. Y entonces, una vez establecido qué se hace en cada puesto de trabajo, se va a lo que es la escala salarial. Algo que tenemos que tomar en cuenta y pasa muy a menudo dentro de las organizaciones es que recuerde que en una organización va a haber una estructura organizativa, háblese de un organigrama, en donde se va a definir los cargos o puestos superiores, que son los gerentes o jefes, y los subordinados o subalternos. Entonces, cuando una persona ocupa un cargo o puesto muy alto dentro del ámbito administrativo, los sueldos van a ser sueldos mayores a una persona sin afán de discriminación, pero una persona que esté en el área, qué sé yo, de mantenimiento, de limpieza, jardinería, definitivamente no va a tener o devengar un sueldo superior, porque todo depende del nivel jerárquico en el que se encuentre y sobre todo el nivel y la postura académica que tenga la persona. Entonces, se ha hecho un análisis y descripción del puesto. Esto permite entonces, con el análisis y descripción, conocer qué se hace en cada uno de las áreas o puestos de trabajo y, por ende, qué tipo de personal necesitamos que ocupe ese cargo o puesto. Y al momento de definir tareas y qué tipo de personal, entonces se establecen los sueldos. Recuerde que hay sueldo para el sector público, para el sector privado, para maquilas y para agricultura. Entonces, dependiendo cuál sea su nivel
pues así será la escala salarial. Dice, son pocas las empresas que contemplan una distribución equitativa. El pago debe ser justo, el pago debe ser acorde a las funciones que realice cada una de las personas. El pago o la retribución económica debe ser equitativa, es decir, debe tener igualdad. Todos los trabajadores en un mismo nivel jerárquico deben ganar lo mismo. Claro, entendamos, vuelvo y repito. Si la persona está en un nivel superior y tiene un nivel académico máximo, definitivamente su sueldo va a ser superior al que tenga un subordinado. Tenemos que entender que todo dependerá del cargo o puesto. Dice, pero los resultados obtenidos permiten establecer una adecuada y justa remuneración dentro de una empresa. Cuando la compensación está bien administrada, sus reflejos se ven en la mejora del desempeño, en el aumento de la motivación y por ende una mejora en la calidad de vida del colaborador. No es única herramienta que incluye en aspectos tan importantes como estos, pero su efecto es merecedor de atención. Entonces, cuando habla de las escalas salariales, se está refiriendo a los sueldos que van a ser devengados por los diferentes personales. Evaluación del puesto. En la evaluación del puesto, dice, es una técnica que consiste en un conjunto de procedimientos sistemáticos para determinar el valor relativo de cada puesto. Se tiene en cuenta las responsabilidades, habilidades, esfuerzos y las condiciones de trabajo. El objetivo de la evaluación del puesto es decidir el nivel de las remuneraciones, es decir, hay puestos de trabajo en donde no hay un desgaste físico, pero sí un desgaste mental. Un desgaste que requiere pues de que alguien que esté trabajando en oficina, en una computadora, firmando, analizando papeles, viendo documentos, obviamente no tiene un desgaste físico como alguien que esté limpiando, barriendo, cargando algún bulto o una caja pesada o qué sé yo. Obviamente la persona que cargue algún objeto, un saco o lo que sea que tenga mucho peso, su desgaste va a ser físico, más no mental. Entonces se tiene que evaluar el puesto, cuáles serán sus funciones y por ende la remuneración que se tendrá. Y por último dice, es recomendable que la evaluación sea realizada por personal con capacitación especial que recibe el nombre de analista de puestos. Cuando se emplea un grupo de personas gerentes o especialistas, el grupo recibe el nombre de comité de evaluación de puestos. Es decir, que los que van a evaluar el nivel de desgaste o el nivel de esfuerzo que realiza cada uno de los trabajadores según el cargo o puesto, de manera individual se llama analista de puestos, pero si ya es un grupo de personas se llama comité de evaluación de puestos. El objetivo primordial es, como les digo, definir cuál será el grado de dificultad, cuál será el desgaste que la persona va a tener desarrollando ciertas actividades y por ende entonces evaluar los sueldos o la compensación que éste tendrá por las tareas realizadas. Muy bien, concluimos con esta técnica. En la siguiente clase seguiremos hablando de las técnicas de recursos humanos.